Teotlaquili nigniwan, namechtlajpaloa pangintonali, mahtlactli uan yeyi atl. Teotlapaleuiquel xiutecutli. Hola hermanitos, el día de hoy los saludo en este día, un día 13 agua, su regente protector, el Señor del fuego celeste. ¿Y quién es ese fuego celeste? Ese fuego celeste es Él, esa luz azul, los primeros reflejos del abuelo Tonatiuh, del abuelo Sol, que vienen reflejando en el firmamento esa irradiación azul al amanecer y al atardecer que nos despide el abuelito Sol. También le llaman el centrador porque está en el centro de entre el día y la noche. A eso se le llama el señor Xiutecutli, el señor del fuego celeste, un desdoblamiento más del abuelito Tonatiuh, el generador de luz y calor. Y bueno, para el día de hoy, hermanitos, les tenemos esta frase empoderadora en donde todos nosotros podemos aprender y lo podemos aplicar en nuestra vida cotidiana, así como nos muestra la filosofía de nuestros ancestros. Dice así: Xianehnemi Juan amo tlahtlen no soy yacan mamitztelti otitlacat macahuilistok kenatl. En castellano mexicano dice: fluye y que nada o alguien te detenga. Naciste libre como el agua, ¿verdad? En esta frase nos lleva a esa reflexión, ¿sí? Nacimos libres para lograr lo que querramos. Las ataduras, las cadenas, nos los imponemos nosotros mismos. La sociedad, la nación, todo el mundo nos dice: eres libre, pero tienes que creer en esta religión. Eres libre, pero tienes que consumir ciertos productos para que seas parte de esta sociedad. El mundo del consumismo, ojo, eres libre, pero no te puedes desbloquear de Dios, que está allá afuera. Esta filosofía de nuestros ancestros no nos ata. No tenemos que rendirles pleitesía a ningún Dios, porque las energías viven dentro de nosotros. Algo tan simple, el agua, como decía, somos agua. El agua nace libre, ¿sí? Jamás vas a detener el agua aunque lo tomes del río, del manantial. Nunca se detenga entre tus manos. Busca su salida. Es transparente. El agua, para los pueblos originarios, es una abuela que nos disciplina gota a gota a perforar esa roca que nos detiene. Es clara, limpia. Así debe de ser nuestro trabajo, limpia y clara. No te detengas, fluye siempre. Siempre hay una salida, aun aunque te digan que es la única salida. Busca otra opción, eres libre.